Hola chicas, ¿cómo están el día de Oli, hoy? ¿Cómo estás, Cata? ¿Cómo estás, Dani? aquí viviendo. Nati, ¿cómo estás? ¿Cómo Bien, te también. encuentras? ¿Cómo les trata la vida, chicas? ¿Qué tal estuvo su semana? ¿Todo bien? ¿Cansada? O sea, es que nosotros Yo no estamos, hice mucho. nosotros estamos iniciando los estudios en la facultad. Aclaro, Todavía no Recién. nos para bueno, los que no sepan, las tres están estudiando teología. Yo soy graduada ya hace 2 años. y nosotros estábamos empezando la primera semana. Tranquila, Entonces, ¿verdad? no, Sí, tranquila. ¿Y ustedes, chicos y chicas, cómo están el día de hoy? cuéntenos ahí en los comentarios cómo están. Sí. Así Bien. que bienvenidas a un nuevo episodio de Nexus. Muy bien, chicas. Hoy queremos hablar de algo muy importante. Mm. Vamos a hablar de que si vale la pena o no seguir a Cristo. ¿Ya? Y Buen tema. queríamos hablar de este tema porque siento que igual es como un tema ahora como los jóvenes de hoy día, porque como que están en esa duda de que realmente vale la pena seguir a Cristo, Claro. como que no me gusta tanto seguir a Cristo por lo que conlleva y cosas así. Pero entonces, a pesar de que es difícil y todo eso, ¿vale realmente la pena seguir a Cristo? También es interesante, como decía Nati, tocar el tema justamente yo creo que nuestra generación en sí está como con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia, Claro. porque el mundo está siendo muy atrayente últimamente. Bueno, no últimamente, sino yo creo que desde el inicio del tiempo, pero como que en nuestra generación cada vez se nos están cayendo más soldados en el camino. Sí. Bueno, y nosotras que tenemos una prueba de eso, donde estamos estudiando, Claro, sí. se nota mucho la falta de Sí. personas que están dispuestas Sí. a Somos muy seguir a pocos. Cristo o Sí, ver eso, claro, y hombres, exacto. porque somos la mayoría somos Somos mujeres. mujeres, sí. Exacto. Por ejemplo, en mi generación nosotros entramos, ahí me corregirán los que estuvieron conmigo, pero si no recuerdo, en nuestro primer año éramos 12 o Wow. 13 y nos graduamos 3. Ahora 12 somos los que estamos en total en la facultad. Wow, no, nosotros entramos en marzo del 2020, antes de la pandemia. En primer año éramos 12, bueno, si mal no recuerdo. Después en segundo año éramos 5 y después del tercer mes de nuestro segundo año ya éramos 3. Se cayeron, se Y cayeron. fuimos los 3 que perseveramos hasta el fin. final y recibimos la corona. Como El que dice la persevera hasta Biblia. el final. Claro, Eso será era la graduación, ¿no? Esa corona. Y ahí, bueno, nos graduamos con Mari, grande Mari, que se graduó conmigo, y Esteban, que también actualmente está siendo aprendiz de pastor. Ojo, y es Ojo. nuestro profesor de cristología. Ah, sí, pues su profesor de Sí, cristología, ahora grande nuestro Esteban. Entonces, pero también ahí se ve algo interesante de que seguimos siendo más mujeres Sí. que hombres. Por ejemplo, hubo una generación que yo recuerdo donde solamente hubieron mujeres. No hubo Ellas también. Ah, sí, pues ellas Sí. también, la Nuestra generación de ellas también, generación es puras mujeres. solo mujeres. Entonces ahí, ¿Dónde están los hombres? En mi caso somos uno y uno. Entonces, literal, soy yo y bueno, Yo te otro acompaño. chico. Y estamos los dos. Ya ¿qué sé. está pasando, gente? Bueno, pero por eso queremos hablar de este tema. Exacto. Si vale la pena seguir a Cristo. Sí. Yo creo que algo que tal vez eso es lo que le falta a la juventud hoy en día, de saber por qué vale la pena seguir este camino. Entonces, Exacto. y obviamente no es porque sea un camino fácil. No es el camino fácil, sino que el único camino que nos lleva a la vida, que es Cristo. Entonces, Ajá. Y hablando de que no es fácil, ¿han tenido algún momento en su vida donde ustedes han dicho como, pucha, que esto es difícil, gente? Así como, no sé, luchas o alguna presión que hayan sentido del mundo o esa clase de cosas? Bueno, en mi caso fue más, yo creo que una presión, porque yo siempre tuve las cosas muy claras. Yo a los 14 años el Señor me llamó hacia las misiones. Entonces en mi mente siempre estuvo que yo salgo del colegio y comienzo al tiro con las misiones. Entonces inicié todo como un proyecto cuando todavía no estaba saliendo del colegio. El Señor me cerró la puerta en la cara y me dijo, déjate de tonteras, Daniela, concéntrate. Y me trajo de vuelta a Chile para justamente prepararme en la facultad, donde estudié 4 años. Y cuando yo me gradué en la facultad en 2023, mucha gente, especialmente, y la verdad fueron todos cristianos los que me preguntaron esto, fue como, ¿y ahora qué vas a estudiar? Solamente ahora vas a sacar tu carrera, ¿cierto? Y yo así de, ¿qué? ay, cariño, no.
Claro. Y también es algo interesante de que no fue porque yo no quisiera, porque, bueno, mi sueño siempre fue ser parte o estudiar algo que tenga que ver con la medicina, con el área médica. Entonces, siempre estuvo en mi corazón el querer estudiar enfermería, ser enfermera. Y Dios nunca me lo permitió. La verdad es que cada vez que intento como, no sé, avanzar hacia estudiar enfermería, es como que el Señor me dice, ¿cuántas veces te tengo que repetir que no? De verdad me sentía mucho como Pablo, bueno, nada que ver, ¿verdad? Pero que estaba en su aguijón, pero él le decía al Señor, Señor, quítame esto. Y Dios era como que, deja de orarme por eso porque no te lo voy a dar, no voy a darte lo que quieres. Y realmente se sentía mucho en ese momento, aunque a pesar sí era muy frustrante, pero más por mi corazón era por la gente que me rodeaba. Porque era como, ay, ¿cómo solamente vas a vivir de servirle al Señor? ¿Cómo solamente vas a ser misionera? Y era como, pucha, el Señor también me lo está poniendo así en mi corazón y fue un tiempo muy difícil para mí porque realmente quería ceder a esa presión de decir, ok, entonces aparto 5 o 6 años para dedicarme a estudiar, y no estoy diciendo que está mal estudiar, o sea, le estoy diciendo que me encantaría a mí poder estudiar, pero el Señor a mí en lo personal no me lo ha permitido. Y sí quise ceder a la presión de decir, ok, entonces aplazo el tema de ser misionera hasta que, bueno, pueda sacar mi carrera y pueda como sustentarme yo misma de esa forma. Y el Señor, si bien fui como a encontrar el Señor mucho en eso, el Señor una y otra vez me lo siguió confirmando de basta. Deja de escuchar las voces de las personas a tu alrededor. Y también, y esto lo digo con mucho cariño, hermanos que están en iglesias, si sus jóvenes desean servir a tiempo completo en la iglesia, apóyenlos. Por favor. Apóyenlos, no le anden preguntando, ¿y cómo vas a vivir? El Señor sabrá, el Señor va a proveer, el Señor va a sustentar, el Señor va a afirmar los deseos, pero no ahoguen los deseos de los jóvenes de querer servir al Señor, porque eso después pueden realmente ahogar a un futuro misionero, a un futuro pastor, a un futuro siervo, sierva, que realmente anhela servir al Señor. Más ahora que es difícil ver a un joven de ahí. Exactamente. Y después van a estar preguntando, ¿dónde está nuestro pastor? ¿Dónde está la gente que quiere servir? Y por eso también, son claro, ellos hay mismos. iglesias como la mía, que estamos sin pastor porque faltan varones que son prometidos, que quieran oír la voz del Señor sobre la voz del mundo. Exacto. Entonces, esa es mi historia. mi historia. Esta es tu historia desgarradora. Esa es mi historia desgarradora. Igual pienso que el mundo, bueno, siempre ha sido muy fuerte, como Satanás ha envenenado mucho la mente de los jóvenes hoy en día, mostrándole cosas atractivas del mundo, de que aquí vas a ser mejor, mucho mejor, dejando de lado a todo lo que es el ámbito acerca de Dios, de la iglesia, y los alejas completamente por cosas mucho mejores, podríamos decir, pero son cosas pasajeras, son cosas que no van a durar toda la vida, como el Señor te ofrece su eternidad, vivir con Él eternamente en el cielo. Cómo cómo el pecado te puede cegar tanto también. Aquí en el mundo es mucho mejor que estar con Dios. Es como estar con Dios es algo aburrido. ¿Por qué eres cristiano si es algo aburrido? ¿Por qué vas a la iglesia si es algo aburrido? En realidad no, uno la pasa tan bien estando en la iglesia, disfrutar haciendo cosas para el Señor. Es como, para mí, es lo mejor que puedo haber hecho en mi vida, lo que también pudieron haber dedicado mis padres en mi crianza, el de poder dedicarle mi tiempo completo al Señor, estar ahora estudiando en la facultad, estudiando la Biblia, es lo mejor que yo pude haber hecho, la mejor decisión que pude haber tomado, porque seguir al Señor para mí es mucho más importante que seguir a este mundo que es pasajero. Pero, o sea, yo también pensaba en que no siempre es como así de fácil. O sea, me refiero a que se escucha fácil decir, no, este es el mejor camino y eso es decir, pero también hemos tenido etapas donde dudamos. Y al menos yo lo recuerdo así antes de poder tomar como convicción en realidad yo quiero seguir a Cristo. Y fue, bueno, yo luchaba mucho en mi corazón, y me acuerdo de una etapa muy clara,
porque yo tenía mi círculo cercano en ese entonces, que de la gente de mi iglesia, y éramos 3 chicas. Las 2 eran más grandes que yo, una ya era mamá y así, y eran primas aparte. Y me acuerdo que una de ellas, que yo hasta el día de hoy le tengo un cariño enorme, siempre como que nos juntábamos y hablábamos un poquito de lo que el Señor nos hablaba en nuestra vida. Pero yo en realidad no sentía eso, como que decía, porque ella hablaba y era como, no, el Señor me dijo esto, y obviamente había veces que se emocionaba. Y tiene ese tono de voz, yo sé que van a saber de qué estoy hablando, de que realmente tú crees todo lo que ella te dice y que realmente lo vive y que lo que sintió realmente lo sintió, y no es como esas personas que te dicen como tal vez que tú sentí un poco de ¿lo estoy diciendo real o está como para la apariencia? Como la emoción nomás. Ajá, o la emoción, claro, pero no, yo sabía que es que ella es súper, se muestra tal como es, entonces yo sabía que lo que ella transmitía era como realmente lo que estaba pasando, contaba como sus situaciones que eran no fáciles en su ámbito familiar, Pero y lo que cómo el Señor podía estaba ver, haciendo. ajá, y como este amor que transmitía, todo era muy, y que en mi corazón yo luchaba, como que decía, ¿por qué no puedo tener eso? ¿Por qué no puedo decir que el Señor me habló? Y a veces yo decía, no voy a, o sea, tal vez me habló, como que trataba de autoconvencerme de que el Señor me habló de tal forma, pero no lo creía en mi corazón y llegaba a dudar. Entonces era como, ¿realmente Dios existe? Entonces para mí no era como realmente vale la pena seguir a Cristo, porque ni siquiera estaba sintiendo esa conexión. Entonces, y tenía esto, de las voces del mundo que eran más, tenían un volumen más alto que la voz del Señor. Entonces era como que no, realmente no veo que valga la pena seguir este camino si realmente no estoy conectando con este Dios. Entonces tuve como mucho tiempo esa duda de ¿realmente Dios existe? ¿Realmente? O ¿estaré yo salva? Porque hasta ese momento yo decía que era salva. O sea, era salva porque yo lo recibí desde muy chiquitita. Entonces, para mí era, no, yo soy salva, pero ¿por qué no lo estoy escuchando? ¿Por qué leo, no sé, mi Biblia y no la estoy entendiendo? Porque como que entré como en esta crisis de fe súper fuerte. Hasta que yo un día le confesé y le dije, yo lucho cada vez que te escucho, pero no es por ti, es porque yo envidio esa relación que tú tienes con el Señor y yo quiero, ¿cachai? Y obviamente ahí oramos juntas y no, fue de mucha bendición porque ella empezó a invertir en mi vida como, ok, yo te voy a enseñar un poco de cómo al menos a mí me funciona. Y ahí empecé yo a conocer lo que eran los tiempos devocionales, cómo eran algunas estructuras, y obviamente empecé a ser como más sensible a la voz del Señor. Porque tuve como esa crisis de fe y obviamente hoy en día es muy diferente. O sea, de hecho, hoy día en la mañana le comentaba un poco a Nati mientras hacíamos el devocional, de que cuando tú en tu corazón es como si vale la pena seguir a Cristo por esto, entonces empieza a tener como más sentido. Entonces tú puedes pasar por un momento de tristeza que obviamente no somos ajenas al dolor. El Señor nos dice, tú no vas a sufrir, tú no vas a pasar por esto. No. Pues eso no todo es lo contrario. Ajá. Siento que, claro, como que se duplica lo que uno está pasando. Entonces, seguir a Cristo es como el tener esperanza aun cuando todo es oscuro. Es tener paz aun en medio de la tormenta. Es saber que tu pasado fue perdonado y que tu presente tiene sentido y que tu futuro está seguro porque está en sus manos. Entonces, yo pensaba ahora en eso, que en ese momento tal vez no estaba segura de lo que el Señor estaba, cómo estaba hablando en mi vida, tal vez no era consciente de lo que Él estaba haciendo, pero ahora sí. Entonces, ahora yo sí vivo mi vida como si vale la pena seguir a Cristo, porque en Él está todo. O sea, en Él está la vida, está mi vida, entonces está mi propósito. Entonces, fuera de Él, realmente no tiene sentido mi vida. Entonces, cuando yo entendí por qué vale la pena seguir a Cristo, porque al final Él fue el único que murió por mí, yo siendo nada, sabiendo que yo muchas veces iba a dañar su corazón, que iba a ser infiel, que iba a traicionarlo, él aún así, porque eso es una frase que escuché ahora en mis jóvenes, que los clavos no fueron los que sostenieron a Jesús en la cruz, sino que fue su amor por nosotros. Entonces, cuando yo entendí bien lo que significaba ese sacrificio, para mí valía toda la pena seguir a Cristo. Y entonces ahí yo dije, yo quiero vivir para el Señor y que mi vida sea entregada completamente y que yo muera sirviendo al Señor. Entonces, yo creo que ahí dijiste algo muy clave, que el hecho de que obviamente no va a valer la pena
seguir a Cristo si no sabes realmente quién es Cristo. Yo creo que primero parte de una relación. Y como tú dijiste, en el momento que uno empieza ya a crear esa relación con el Señor y uno lo empieza a conocer y ya comienzas a vivir junto a Él las aflicciones, las pruebas, las tribulaciones, los momentos tristes, es como que uno se empieza a dar cuenta, no estoy sola pasando por esto. Y como también decía la Nati en el versículo, Jesús nunca aseguró de que la vida cristiana iba a ser un recorrido bonito, así con el arco iris y con pajaritos cantando. No, Cristo nos dijo muy claramente, en el mundo tendréis aflicciones. Él nunca prometió una vida terrenal sin problemas. Más bien, si no estás teniendo problemas en tu vida cristiana, preocúpate. Ojo, ojo ahí. Sí, pero también nos dio esa advertencia, pero también nos dio la siguiente promesa. Pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea que puede tronar, puede llover, puede haber mil cosas, puede huracanear, pero Él va a estar ahí junto a nosotros pasando esa prueba. Sí. Bueno, yo de hecho pensaba en todos esos momentos. Ahora yo cada vez que paso por una prueba así, bueno, había un versículo en Juan 6:68 que es donde Simón Pedro le dice al Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, yo creo que ahí es como, ¿por qué vale la pena? Bueno, porque en Él Jesús tiene su vida, ahí hay vida eterna y ahí está todo. Exacto. Entonces, por pensar. ¿Y tú, Nati, has tenido alguna experiencia? Yo estaba pensando ahora mientras las escuchaba que, bueno, sí hubo un momento en mi vida donde yo, o sea, sí me sentía más atraída por cosas de lo que era el mundo, más de lo que era el Señor. Y bueno, fue por algo que yo amaba realmente con todo mi ser y por mucho tiempo yo lo quise hacer. Pero mientras lo estaba haciendo, como que eso me empezó a destruir, ¿sabes? Así como que yo le puse todo mi ser, toda mi pasión, Todo empeño. claro, todo lo que era yo lo puse en eso. Entonces alejé mi vista completamente del Señor. Pero al estar en ese lugar como tan lejos del Señor, en Egipto, digamos, Daniel, es cierto. como que todo, o sea, como que se sentía muy mal, ¿sabes? Como al momento de que yo como que, bueno, sí decidí como no estar cerca del Señor y sí hacer lo que yo quería hacer, se sentía muy mal. Y yo terminé muy mal de eso. Y fue ahí, después que yo terminé como tirada en el piso, así. Literalmente. Literal. Cuando yo dije, no puedo. O sea, esto es claramente el Señor llamándome de vuelta, ¿sabes? Y fue en ese momento en el que yo dije, no puedo seguir así. Como que no puedo seguir queriendo más las cosas del mundo que del Señor. Porque yo pensaba que valía la pena más eso, lo que yo tanto anhelaba, lo que yo tanto quería, que seguir al Señor. Pero Él me mostró que no era así. Entonces, al volver y que el Señor me restaurara y todo, y empezáramos nuestra relación de nuevo, me di cuenta que todo lo que vale o sea, que es mucho mejor seguir al Señor. Porque sí vamos a tener momentos difíciles como hablábamos, pero Él ya venció al mundo. O sea, podemos estar pasando por una tormenta, pero el Señor está con nosotros. El Señor está en nuestra barca, ¿cierto? O el Señor está ahí caminando sobre las aguas. Junto a nosotros. Junto a nosotros. Entonces, como no importa qué prueba estemos pasando, qué aflicción estemos pasando, Él está ahí. Y podemos confiar en que sí, nosotros no podemos vencer esa prueba, pero estamos con aquel que ya venció a Satanás, con aquel que ya venció el mundo. Entonces, ¿por qué nos vamos a preocupar realmente? Entonces fue en ese momento en el que yo dije, vale la pena seguir al Señor, porque aunque yo esté tirada en el piso, Él va a estar junto a mí levantándome. Pero si yo no estoy con Él, voy a estar tirada en el piso y no voy a tener quien me levante. Exacto. Entonces fue en ese momento el que dije, vale la pena, porque nunca voy a estar sola. Nunca más, desde el momento que yo recibí al Señor hasta ahora, nunca más voy a estar sola. Entonces, como que nada más importa que Él, o sea, para mí como que el mundo realmente no importa, porque es algo que te puede destruir, o sea, es algo que te agarra, te tira al pozo y no hay forma que tú salgas de ahí. Pero con el Señor es como increíble, como decía la Cata, también uno puede pasar por cosas y uno puede sentir gozo. Y es algo muy contradictorio, porque tú puedes estar pasándola muy mal,
pero con él es como muy llevadero. Mm. Entonces, Sí. eso es algo que me hace amarlo aún más. Sí, Es claro. como, ¿cómo no voy a tener gozo? ¿Cómo no voy a Mm. querer andar en este camino Exacto. cuando Él hace que todo sea tan liviano? Mm. Cuando estás en la oscuridad, haya luz. Cuando Exacto. estás pasando un tiempo difícil, ya no sea tan difícil. Mm. Cuando lo único que quieres es llorar y estar Mm. encerrada en tu pieza, el gozo del Señor viene a ti. Así es. Entonces siento que no hay nada más hermoso que experimentar eso. Mm. De hecho, eso es lo que también te decía hoy día, Ujú. que yo dije, si yo estuviera en el mundo o yo quisiera volverme atea, no hay forma en que yo pueda explicar Sí. esto, porque yo dije, porque humanamente, porque es como, el humano necesita creer en algo, Sí. pero es que realmente cuando yo empecé con esto del cristianismo y conocer al Señor y saber que cuando tú, obviamente, cuando tú conoces al Señor, sabes que no hay otro lugar donde ir más que a Él. Entonces, yo le decía a Nati, yo no puedo explicar cómo esto puede llegar a ser una obra del humano y poder vivir esto. Y lo más asombroso es que mucha gente experimenta lo mismo. Entonces, es el mismo Dios para todos. Entonces, como eso de estar pasándolo mal, pero aún tener el gozo de aún poder animar a otras personas, incluso cuando tal vez no estás en tu mejor momento, el querer servir a otro, aún cuando tú tienes tus propias luchas, tus propios problemas, es como algo dentro que sucede solamente cuando estás con él, Sí. porque ahora también experimentamos eso cuando estamos un poco fríos y tratamos de servir, sabemos que es una carga humana, no, pero es diferente cuando tú estás bien con el Señor y vas a servir porque lo que tú sientes ya es diferente. Entonces, ahora, para mí es difícil que alguien venga y me diga, Dios no existe, porque después de todo lo que viví, después de todo lo que experimenté, no tiene una explicación humana como de, si sabéis que tiene razón, ni siquiera puedo considerarlo. Entonces, tienes que conocer a Dios para saber cómo es Dios. Entonces, dejar de ser Dios en tu vida, ser a Dios tu Señor de tu vida y conocerlo para saber cómo Él trabaja a las personas y entender lo que uno siente, porque mucha gente siente lo mismo y eso no es casualidad, no es una construcción del ser humano, sino que es Dios, simplemente. Y otra cosa en la que estaba pensando es que para poder seguir al Señor, obviamente uno lo tiene que conocer. Y es más fácil poder decir, sí, vale la pena seguir al Señor, cuando tú entiendes, como de verdad, que todo lo que Él hizo por nosotros. Nosotros podemos decir que vale la pena servir, o sea, vivir para aquel que murió por nosotros. O sea, vemos todo lo que Él hizo, todo lo que Él sufrió realmente cuando entendemos, estudiamos más lo que es el Getsemaní, con la parte médica, lo que Él sufrió ahí, o todo lo que pasó en la crucifixión, cuando vemos como la parte médica. Y podemos ver todo lo que Él realmente sufrió ahí por nosotros. Y como decía Cata hace un rato, que los clavos no los mantuvieron ahí, sino fue su amor por nosotros. Entonces, cuando entendemos todo lo que Él pasó en ese momento y, bueno, su muerte, ¿cómo nosotros no vamos a estar dispuestos a vivir por aquel que murió por nosotros? Exacto. O sea, nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros, le pertenecemos a Él, porque Él nos compró con su sangre. Entonces, ¿cómo nos atrevemos nosotros a decir, no, yo voy a vivir mi vida porque, no sé, es mi vida, cuando no es verdad? Porque nuestra vida ya le pertenece al Señor. Exactamente. Entonces, es eso, cuando uno lo entiende bien, el decir como si vale la pena servir a Dios, porque Él dio su vida por mí. O sea, yo estoy viva por Él, realmente. Y eso. Sí, y estaba pensando también en cómo nosotros, o sea, Dios no nos debe nada a nosotros. Nosotros le debemos todo a Él, o sea, literalmente, todo. Pero es interesante cómo a pesar de que en esos momentos difíciles, como dicen ustedes, de tristeza, Dios nos sigue dando como pequeños, así como hints de que vale la pena seguirlo a Él. Y me recordó mucho la historia de Elías, grande Elías, en Primera de Reyes 19. Elías venía de un momento súper fuerte y también de ver al Señor obrar de una forma gigante como es su enfrentamiento ante los profetas de Baal. Y vemos todo ese
ese gran pasaje que uno se queda, wow, o sea, Dios. Y después de eso, Elías le dicen como, compadre, te quieren matar. Y Elías, no, me voy. Ya me agarró la pena, me agarró la tristeza, me voy a ir a una cueva. Y ojalá me muera. Literalmente. Y vemos cómo el Señor se toma su tiempo con Elías también. Primero le dice, compadre, duerma un rato. Duerma, coma lo que tenga que comer. Sí, por favor, a ver. Recordemos las cosas, no, y Elías no, sería mejor estar con mis padres que están muertos, ¿no? Pero después el versículo que a mí siempre me encanta es el versículo del 11 al 12, que dice, y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y después el 3 dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y a mí esa pregunta, el Señor se la hace varias veces anteriormente, pero es ahí donde realmente Elías comprende qué es lo que le estaba diciendo Dios. Y también de hecho está escrito aquí en mi Biblia, ¿qué haces aquí, Dani? Como, ¿por qué estoy acá? ¿Qué estoy haciendo acá en este momento de dificultad, de tristeza? El Señor está a mi lado. Él está ahí. Dios mandó a un ángel en ese momento para estar con Elías, pero Dios está conmigo en ese momento de dificultad, en ese momento de Dios diciéndome, tranquila, siga adelante, démosle, tiremos para adelante. Y me encanta pensar en eso de que muchas veces esos momentos difíciles decimos, ay, estoy pasando por una prueba. Muchas veces no es una prueba de parte de Dios, simplemente una consecuencia de algo que yo misma causé. Si te acerca a Dios, sí. Exacto. Mientras duda y es así, no es de Dios. No del Señor. Dios no es un Dios de duda Exacto. No es desordenado ni nada. Entonces. Y Él es el que trae la calma, como dice al final, dice, un silbo apagado, y apacible y delicado. Apagado. Nadie me perdona ni una. Vivo. No. Ni cuando uno está inspirado te la perdona. No, a la Cata sí le perdoné una, porque yo lo iba a decir y después no lo dije. ¿Qué dice? Ay, ya no me acuerdo. Pero la cosa es, volviendo al tema, de que Dios es ese silbido apacible, suave, de que no, después del momento difícil, Él está ahí. Y uno como que se para y es como que, lo mismo que le pasó a Elías, pues fue como, bueno, listo, gracias muchachos por todo, sigamos para adelante. Y se fue y siguió haciendo lo que tenía que hacer y después de ese entonces viene el llamamiento a Eliseo. Entonces como esos momentos de Natalia, te estoy viendo repite. Llamamiento. ¿Yo qué dije? Llamamiento. Está bien. Llamamiento de Eliseo. Entonces vemos como después de ese momento como de caída que tenemos como de recaída, Dios nos levanta y dice, recuerda por qué estás aquí. Recuerda el por qué haces lo que haces y para adelante, mijo. Y todo esto yo sé que al 100% puedo decir que todos estos hombres, estas mujeres que vemos en la Biblia, si nosotros pudiéramos hablarles ahora mismo y decirles, vale la pena vivir la forma que viviste, vale la pena, incluso para ellos, yo pienso en los del Antiguo Testamento, que no vieron al Mesías. Ellos miraban, vivían para lo que iba a venir en algún punto. Entonces, si uno le pregunta a ellos, claro, de decirles, para ustedes, ¿valió la pena? Yo estoy 100% que te van a decir, sí. Sí, incluso Elías en su momento de dificultad, David con todos sus chascarros, Salomón con sus chascarros, los jueces con sus chascarros. Moisés. Yo pensaba en Moisés cuando le dice, no soy yo, y él empieza a decir, sí, pues. Entonces, como realmente yo estoy segura que van a decir sí. Sí vale la pena, obviamente habría cosas que quizás cambiarían, que sus propias reacciones, es que pero de si que no valiera la pena, no lo habrían hecho en primer lugar. Exactamente. Incluso, por ejemplo, yo pienso en Abraham. Abraham no era como tal un judío, un israelita, y aún así él fue como,
como siguiendo lo invisible, Sí. Claro. El literalmente. invisible para ti, como viendo al invisible. Exacto. Yo creo que es importante entender también que cuando tú entiendes que Él te da todo lo que el mundo no te puede dar, también empiezas a tener un corazón más agradecido. Entonces yo pensaba en Pablo, mi ejemplo, en Filipenses 3, 8. Yo lo tenía Sí. anotado para ver. Pero dilo. dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo que tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces pensaba en este versículo de que, bueno, primero, seguir a Cristo nunca va a ser fácil. Siempre se va a tratar de sacrificio tras sacrificio, pero saber que siempre va a valer la pena. Es que qué cosa que vale la pena es fácil. No. ¿Sabes? Me acordé ahora de cuando arrestaron a Pedro y a Juan y los llevaron al concilio y todo. Me impresiona mucho un versículo y es uno de mis versículos favoritos cuando ellos dicen, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos dijeron algo sumamente puntual ahí, de que no pueden dejar de hablar y de lo que han visto de parte del Señor, de todo lo que hizo en su ministerio, especialmente Pedro, que estuvo también, claro, muy cerca del Señor en todo lo que él hacía cuando predicaban. Entonces, ellos veían al Señor Jesús ahí mismo. Y cuando ellos empezaron a pasar por la persecución, cuando empezaron a estar encarcelados, y hay diferentes cartas después más adelante de Pablo en su encarcelamiento, pero ellos de verdad dieron toda su vida por amor al Señor. O sea, ellos, estando ellos en la cárcel, después Pablo y Sila cantaban ahí, seguían predicando el evangelio a los que estaban, cualquier persona que se le parara ahí, ellos ya le empezaban a predicar. Entonces, ¿qué cambia hoy en día eso? Hoy tenemos mucho más libertad de lo que tenían ellos en ese tiempo, y aún así no lo hacemos por comodidad o porque seguimos en nuestras propias cosas, y realmente ellos dieron su vida por el Señor. Ellos sí se tomaron en serio de dar su vida al Señor por amor a Él. Entonces pensaba en eso y de qué es lo que están haciendo hoy en día los creyentes, cuáles son sus prioridades hoy en día, qué están haciendo, a qué se están dedicando hoy en día, como que están, como decía, mucho más cómodos estando en sus casas, quedándonos ahí, o simplemente estar en la iglesia y enfocarnos en la iglesia, y está bien, pero también hay gente que se está perdiendo. Entonces, nosotros decimos sí, vale seguir a Cristo, vale la pena, como Pedro y Juan valieron su vida por el amor a Cristo. Entonces, uno tiene que también tener la disposición de van a venir todas estas dificultades, van a venir muchos sufrimientos, pero va a haber una recompensa que es mucho mayor cuando estemos en el cielo. Amén. También es importante el soltar el yo. Creo que cuando el ser humano se despoje de su egocentrismo y entender que es Dios, de entender que no somos nosotros los que dicen seguir a Cristo, sino que es Él el que nos busca, es Él el que nos sostiene, es Él que nos perdona, que Él nos buscó, que Él también Él que nos ama, porque también dice que nosotros conocemos el amor porque Él nos amó primero. Dice ahí 1 Juan, creo. Sí. Bueno, yo justo iba a decir algo con respecto a eso, o sea, estaba pensando en cómo, o sea, ¿cuál podría ser? ¿Qué dijo? No sé hablar. Bueno, pero Habla inglés, ¿verdad? estaba pensando en cuál podría ser la razón por la que a la gente le cuesta tanto el seguir al Señor. Y es porque el seguirle tiene un precio. Hay un precio que pagar. Y fue justo lo que dijo Cata, ¿cierto? Dejar el yo. Y pensé en el pasaje acá de Lucas,
Sí, 14, 25 al 33, que habla de lo que tenemos que estar dispuestos a hacer para seguir al Señor, ¿cierto? Acá, bueno, voy a leer un poco. Aquí el Señor dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces pensaba en eso. Obviamente el aborrecer que usa acá no es como de que no, los tengo que odiar porque tengo Claro. que seguir al Señor, sino es amar menos. Es como tener tus prioridades claras. Como Pablo cuando dijo eso de... No se escucha. Perdón. Como Pablo cuando dijo, ay, ¿cómo es el versículo de... Una vez que dijo tu papá? Yo amando más y amado menos. Sí, El de 2 Corintios 15. Es que eso de las prioridades que uno tiene. Tener al Señor sobre todo y estar dispuesto a hacer lo que Él quiere que hagas. Y eso de incluso tu propia vida. O sea, estar dispuesto a dejar todo lo que tú tienes, todo lo que es importante, entre comillas, para ti, por seguir aquello que el Señor quiere que tú hagas. O estar dispuesto a darle toda tu vida al Señor. Y eso de tomar nuestra cruz y seguirle cada día. Porque también es una decisión diaria que hacemos. Como yo me despierto y digo, hoy voy a vivir mi vida para el Señor. Hoy voy a seguir al Señor. Hoy voy a tomar mi cruz y voy a seguir al Señor. Exacto. Entonces es algo diario que uno tiene que hacer una decisión diaria. Y eso también, como en el versículo 26, es el precio que en cierta forma tenemos que pagar. Claro. Y no mucha gente está dispuesta a pagar eso, porque estar más cómodos en su casa, estar más cómodo acá con sus papis, con sus hermanos, con sus hermanas, con su esposa, sus hijos, pero porque no entienden que Cristo es mucho más importante que las cosas que podemos tener. Porque incluso nosotros, mis hermanas, mis padres, son cosas que el Señor nos ha dado. O sea, no, si no fuera por el Señor, no tendría a mis padres, los que son, o quizá yo ni existiría, o mis hermanas, ¿entiendes? Todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios, nos lo ha dado Cristo. Entonces debemos estar dispuestos a soltar todo lo que tenemos para poder seguirle a Cristo. Y ese es el precio que no muchas personas están dispuestas a pagar. Exacto. 2 Corintios 12:15. El que dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, porque amándoos más, sea amado menos. Aunque no lo es más. ¿Y eso dije? Dijiste aunque no. Aunque. Pipiazo. No, pero... Sí. No, pero sí. Pero no como eso, como que cuando nosotros, porque yo creo que nosotros hablamos igual por nuestra generación, de que cuando entendemos lo que conlleva seguir a Cristo y entender por qué vale la pena seguir a Cristo, y ni siquiera son razones enfocadas en el yo, sino que en el despojarte de uno mismo, estar dispuesto a ir hasta dar la vida. Entonces, cuando uno tenga eso como prioridad, como cuando realmente sea una realidad en tu vida, vas a empezar a decir, sí, vale la pena seguir a Cristo. Exacto. Por todas esas razones que también hemos mencionado y saber que al final es el que nos va a sostener en este camino, y como dijo la Ina, tenemos esta esperanza final de que en un día vamos a ver un día donde vamos a poder verlo cara a cara, y yo creo que al menos lo que yo me gustaría escuchar es que él me diga, sierva fiel, En lo poco fuiste fiel, y en lo mucho te pondré. Como que creo que al menos eso es lo que me mueve y deseo, de realmente poder ser fiel en lo poco, que para mí puede ser mucho, pero realmente el Señor nos da más de lo que podemos soportar. Y donde hay una frase que dice, donde mis fuerzas terminan, empiezan las de Él, pero yo creo que sus fuerzas tienen que ser en todo tiempo, antes, durante y después. Así que, ¿vale la pena seguir a Cristo? Claro que sí. Claro que sí. Vale la Y pena. también para ustedes, si estás dudando o estás diciendo, lo hago o no lo hago, deja de dudar. Porque, Para de sufrir. Hombre de poca fe. Sí, tenemos muchos testimonios de lo increíble que es seguir a Cristo,
aunque el mundo sea muy complicado y todo, aunque cueste y el mundo sea atractivo, podemos decir con toda la certeza, con toda la fuerza, y muchas de hombres y mujeres que vinieron antes de nosotros dicen que sí vale la pena. Entonces, si estás dudando, no dudes más. Levanta tu mirada. Lo que lo hace difícil es lo que lo hace bacán. Sí, qué fome sería nuestra vida sin todas estas dificultades. Claro. Igual entender que esta es una decisión diaria. Sí, que es totalmente. una relación viva, que es un camino eterno y que al final Él está ahí, en el camino. No solamente a Dios, sino que Él está con nosotras en ese camino, que va a ser difícil, pero que al final uno va a decir, valió totalmente la pena. Cada sufrimiento, cada lágrima, que después nos va a ir. Porque incluso sin como pensar como en la recompensa celestial, en el día a día Dios te dando pequeñas muestras de esa recompensa. Por ejemplo, algo que me encanta y que me ha pasado a lo largo de mi vida es que ese momento del día donde estás completamente agotado y destruido, pero porque todo el día pasaste haciendo cosas para el Señor. Es como cuando llegas a tu cama a acostarte, ya estás medio más allá que acá, y es como que qué bendición estar cansada por eso, qué bendición es estar cansada de que me he movido de un lugar a otro, pero pude ver la sonrisa en la cara de las personas a las que serví, de que hubo personas que quizás se acercaron más al Señor, o de que simplemente hice algo que nadie vio, pero que el Señor sí vio que hice. Entonces son esas cosas que uno dice, wow, el Señor es bueno, porque viéndome a mí es como, no merezco que el Señor me escoja para poder servirle, de que yo pueda estar en el ministerio, y aún así lo hace, y me utiliza a pesar de mis... a pesar de mis fracasos, de mis debilidades, de mis errores que una y otra vez cometo, Él me sigue escogiendo para su ministerio. Obviamente escuchando todo lo que nuestras chicas han dicho y de lo que sí vale la pena seguir a Cristo a pesar de todas las dificultades que uno tiene, que la verdad que algo yo creo que nos va a pasar, porque si no, qué aburrida la vida. Pero hay una frase que dijo un pastor muy bueno, que dijo que uno tiene que estar un poco sentado por allá, que uno tiene que gastar su vida por amor a Cristo. Amén. Y es algo que tenemos que vivirlo cada día. Así que también somos ordinarios en manos de un Dios extraordinario. Así es. Eso, chicas. Eso, chiquis. Muy bien, hasta aquí llega el episodio de hoy. Ya, espero que les haya gustado. Si tienen también algunas opiniones, algo que comentar, algo añadir a lo que o quizás su propia experiencia de algo que les pasó, pero que también los motivó a querer seguir en el ministerio. También. Sí, cuéntenos en los comentarios o a nuestra cuenta de Instagram. Esta de aquí. Mira, espera, yo quiero aclarar algo, porque en el capítulo anterior dijimos que íbamos a dejar el enlace en la biografía. Yo intenté hacerlo, pero a veces la tecnología nos gana. Entonces, de verdad, no supe. O sea, me salía como que tenía que verificar unos pasos. Lo intenté y no, YouTube no me dejó. Así que yo creo que lo vamos a poner en la pantalla. Búscalo en Instagram. Búscalo. Y porque a veces es difícil encontrar nexos, no sé por qué. Sí. Es que como recién es muy nuevo, muy reciente, no tiene muchos seguidores. Y de hecho hay varios nexos. De hecho hay un grupo de voleibol en Japón que se llama Nexus. Sí. Yo vi otro podcast que se llamaba Nexus. Estaba buscando Nexus Podcast y me salió otro Nexus. Y dije, Bueno, hoy ha sido un episodio un poco serio, pero tenía que ser serio para que lograran tiene que haber un poco de todo. Sí. Pero también está nuestra chispeante personalidad. Aparte no te hablo más. Sí. Obviamente van a venir más videos que serán muy jiji jajaja, pero también hay que ser serios en las cosas que ser serias. Así que eso. Muy bien. Entonces, cuéntenos qué otro tema de conversación quiere que conversemos.
sus experiencias y todos ahí en los comentarios. Y No se nos olviden vemos. de suscribirse a el botoncito rojo que está allá abajito y darle like y poner la campanita para que YouTube te avise cuando subamos otro nuevo video. Laina está viviendo su sueño youtuber. Al fin lo estoy haciendo, chicos. Ok, Bueno, hasta aquí llegó el episodio de hoy, pero la conexión sigue. Así Bye. bye.